Esta semana, Gerardo, hubo un tema que de alguna manera tuvo el epicentro en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, pero de alguna manera encendió el alarma o la luz amarilla de la angustia y del miedo de todo un país, porque esto que pasó nos demuestra que todos somos vulnerables y que esto no distingue ni sexo, ni raza, ni religión, ni posición social. Porque esto que cayó en forma de lluvia puede darse en cualquier lugar del país y generarnos la misma situación que la que provocó tanto dolor, tanta muerte y tanta desazón. ¿Cómo hace uno para convivir con, primero, las sensaciones de miedo que a uno le pase? Y segundo, ¿cómo canaliza la angustia que todo esto genera? Es muy difícil porque el espacio psíquico de la persona es el espacio físico. O sea, nosotros a veces creemos que hay algo psicosomático, o sea, que hay una parte psicológica y una parte física. Y uno dice, bueno, si psicológicamente uno está mal, impacta sobre lo físico. No, nosotros consideramos que lo psíquico es el cuerpo y el entorno de la persona. O sea, el cuerpo de la persona y su casa es el psiquismo de la persona. Entonces, de pronto, despertarse a las 6 de la mañana y encontrarse con 1 metro de agua y toda su casa, que era su lugar donde él se sentía tranquilo, porque después de un montón de tensiones durante el día, donde él se tiene que poner un montón de caretas. Su refugio, ¿no? Claro, su lugar seguro, ¿no? Un montón de caretas para enfrentar la vida diaria. Él dice, bueno, yo llego a mi casa y ahí me saco la careta y estoy tranquilo y soy quien soy. Y es el lugar seguro, ¿no? El búnker. Y de golpe, que ese búnker, en un segundo, porque encima las catástrofes naturales son así, en un segundo aparezca lleno de agua hasta 1 metro, con todo lo que uno compró y se ilusionó. Sí. Había gente que tenía autos de 4 días sacados de la concesionaria. Sí, sí. O sea, elementos donde uno pone mucho afecto. Mal, bien, después se puede analizar desde el psicoanálisis si está bien o está mal que la persona haya puesto un montón de afecto en el auto. Eso es un problema aparte, para analizarlo en un consultorio psicoanalítico en épocas de paz. Pero en ese momento ahora, horrible, no solamente lo material se lleva también la memoria de uno y la historia de uno, ¿no? Porque yo he escuchado, no en esta ocasión, pero a mí me tocó ser parte o testigo presencial, lamentablemente, de aquella inundación terrible de la ciudad de Santa Fe del 2003, donde me acuerdo una mujer me decía, se llevaron mi vida, mi documento, mi historia, no tengo cómo atestiguar que soy quien soy. Entonces digo, uno pierde hasta la identidad. Sí, la pérdida de la historia personal. En psicoanálisis, ya digo, en épocas de paz, cuando uno trabaja en el diván con un paciente, a veces dejar atrás cuestiones de la historia personal es bueno, pero acá se lleva todo, acá no pregunta si es bueno o es malo lo que se llevó, si fueron los malos. No hay decisión personal. No, y eso es lo que trauma, esa imposibilidad ante algo tan monstruoso, ante algo tan gigante. Igualmente, creo que ya lo dijimos una vez, el trauma y el daño que deja el trauma no es lo que ocurre, sino lo que no ocurre. La persona cuando se trauma, después de que pasa el momento catastrófico y se empieza a acomodar, cuando se trauma, y eso sí se puede trabajar ya en terapias, lo que lo trauma es lo que no ocurrió. La persona empieza con el ¿por qué no? ¿Por qué no lo preví? ¿Por qué no me desperté más temprano? Y por las dudas, y porque a lo mejor el tipo se tenía que levantar para ir a trabajar a las 5 de la mañana, entonces se cuestiona, ¿por qué no me levanté a las 4 y vi que a lo mejor estaba entrando el agua y por lo menos salvaba las cosas? ¿Por qué no? No sé, el por qué no. Pero siempre... ¿Cómo hace uno para exorcizar después esos fantasmas? Volviendo al tema fantasma, que es un tema que usted alude mucho, ¿no? Y yo le tomo prestado. Ahora me lo tomo prestado. Digo, ¿cómo hace uno para poder volver a convivir con una vida normal, entre comillas, que es a lo mejor la que se llevaba hasta esa instancia, de también, entre comillas, la anormalidad? Yo no sé cuánto de anormal tiene esto, porque es falta de previsión o falta de hacer cosas que deberían haberse hecho, porque aparentemente hay quienes dicen, si esto se hubiera hecho en su momento, se hubiera evitado. Y sí, o sea, es falta de previsión, ¿no? La prevención siempre... Exactamente. Entonces digo, ¿cómo se hace para volver otra vez a reencauzar? Es muy difícil, es muy difícil. Primero, yo creo que necesitan apoyo psicológico sí o sí. ¿Qué es lo que no hay, no? Porque hemos visto hoy una cadena de solidaridad muy grande de nosotros, la gente de a pie, y hemos visto que la falencia hoy más grande viene por parte de quienes deberían cuidarnos, que no saben cómo hacerlo,
porque no están preparados, están en otra cosa. No Están hay... en la rosca diaria, están en la chicana, en el cuidado político, pero yo anoche miraba, por ejemplo, Cáritas tiene una infraestructura muy grande la iglesia, ¿no? Llenaban camiones, llegaban camiones, y cuando llegaba todo eso había una larga fila de gente esperando, por eso que llegaba, pero no había quien se las distribuyera porque había faltado o fallado ese eslabón que es hacerse cargo del momento crucial, de la distribución, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que lo que faltaba era contención, estructuras de contención. Sí. Nosotros lo hemos nombrado. Había un amateurismo impresionante. Hacen falta profesionales de la salud en ese lugar ayudando, pero hace falta más que profesionales de la salud esas estructuras de contención y de coordinación que van más allá de lo político. Tiene que ver también con una sociedad que no se entrena y que no se prepara y que no hace simulacros para este tipo de situaciones. Pero también eso, lógicamente... No había defensa civil, por ejemplo. La gente de por sí sola no va a hacer simulacro. Hace falta un proyecto político, lógicamente, como por ejemplo tiene Estados Unidos, donde por ahí suena una sirena, la gente no sabe qué está pasando y todo parece un incendio o una catástrofe y la gente se asusta. Japón, para dar un ejemplo cercano. Yo me acuerdo cuando pasó lo que pasó hace 2 años atrás, aquel temblor que incluso hizo colapsar centrales atómicas, que se había roto autopistas, habían quedado aisladas familias dentro de una misma ciudad, con chicos en un colegio y los padres en el intento de ir a buscarlos. Sin embargo, todo el mundo sabía qué hacer, porque la sociedad está preparada, nosotros no. En los hospitales de Estados Unidos, por ejemplo, por el tema de paro cardíaco, agarran un muñeco, lo tiran en el medio de la sala, suena la alarma de paro, y todo el mundo tiene que venir corriendo y actuar como si fuera un paro cardíaco. Y hay un jefe, pero jefe de los que califican y de los que determinan quién asciende y quién no, tomando nota de qué está pasando. Más allá de que eso entrena al equipo, no solo médicos, sino secretarias, paramédicos y demás para la emergencia, los prepara psicológicamente, que es lo más importante. Y ahora salto un poco a mi especialidad, a la medicina, ¿no? En emergencias y en catástrofes, lo mejor, lo más importante es estar preparado para la catástrofe. A veces el conocimiento técnico no es tan clave como la preparación psicológica. O sea, a veces no hace falta que una sociedad o un equipo de rescate sepa perfectamente lo que tiene que hacer. Porque esa misma gente, sabiendo perfectamente lo que tiene que hacer, a veces en una situación que psicológicamente lo desborda porque nunca se entrenó psicológicamente para pasar por esa situación, termina siendo desastre, como pasó cuando se estrelló ese avión del APA, en donde un montón de gente muy preparada y con muy buena voluntad, por ahí cortaba el tránsito y la ambulancia no podía llegar. El helicóptero avivaba la llama del avión y nadie, o sea, era gente muy preparada, no había mala predisposición, sabían lo que hacían, pero faltaba esa coordinación. Usted siempre me ayuda a definir conceptos que son dificilísimos en psicoanálisis, pero de lo que usted está hablando es de la función simbólica del padre. La función simbólica del padre y de la ley, eso que hinchamos tanto el nombre del padre, son esas cosas que están faltando en esta sociedad y que son las que de alguna manera nos hacen sentir protegidos, porque imagínese usted como ciudadano de golpe se enoje porque se pega un susto bárbaro porque se siente una alarma bombero, y es un simulacro de incendio donde uno se pega un susto terrible, o simulacro de lo que fuera. Pero después, si usted se pone a pensar como ciudadano una semana después, uno se siente protegido. O sea, uno en el momento se enoja porque le hicieron pegar un susto de aquello, porque uno se la creyó, está tan bien hecho el simulacro. Pero igualmente, bueno, ya estamos acá, la catástrofe ocurrió. ¿Cómo se rearma quienes atraviesan una situación como esa, que no es otra diferente a la que tuvieron que acudir aquellos que en el mes de diciembre vivieron una situación similar de grave aquí en Rosario, cuando se desbordó parte y se inundó parte de la ciudad, incluso con víctimas fatales, no sé si se acuerda cerca de diciembre, cuando hubo inundaciones en zonas donde nunca antes se había negado, y entonces hubo pérdidas materiales y humanas. ¿Cómo se hace para volver a empezar? Es muy difícil. Primero asumir la pérdida, que no es pavada. O sea, primero todo este proceso de trabajar que perdimos, bueno, perdimos, ya está. Se perdió, se perdió. ¿Hay grados de pérdida? Digo, aquel que no tiene nada y perdió lo que no tiene y aquel que tiene mucho, ¿cuál de las dos pérdidas más grave? Con lo que significa para la persona.
Para alguien que tiene 10 millones de dólares en la cuenta bancaria, perder un 0 kilómetro no tiene el valor que a lo mejor puede llegar a tener para alguien que estuvo 6 años ahorrando para comprarse un coche y lo que puso en ese coche, ¿no? El valor simbólico que tiene para esa persona, el valor afectivo. Hay valores afectivos que van más allá de lo que vale verdaderamente. Perder una casa para quien tiene 50 casas no es lo mismo que perder la casita. Hay muy poca gente que tiene en este país hoy 50 casas. Declarada ante la FI por lo menos sí, porque las hay. Entonces, que aquel que es la casita donde vivía el abuelo, donde vivió el padre, donde vivió él. Yo no digo que esté bien vivir en la misma casa donde vivió el abuelo, digo que afectivamente para la persona representa mucho. ¿Cómo se empieza a resolver el duelo? Porque ¿cómo lo empezamos a elaborar? Como decimos siempre, sacar de a poco la libido, lo afectivo de ese elemento perdido y empezar a ponerlo en otras cosas. ¿Y en qué cosas? Primero y principal en los vínculos afectivos que tenemos. Yo creo que la única forma posible de elaborar duelos es esa, empezando. Duelo es un tema que da para mucho, ¿no? Pero porque lo vivimos a diario, con las personas perdidas, hubo muertes acá. Sí. En esto hace falta juntarse con gente que afectivamente a uno le haga bien. Y revalorarlo. Sí. Y revalorarlo. O sea, revalorarlo porque muchas de esas personas a la hora del duelo dirán, bueno, y al final yo me maté durante tantos años para tener esto, esto y esto, y lo perdí en un segundo, y sin embargo los afectos los sigo teniendo. Entonces me doy cuenta que en verdad lo único que vale son los afectos. O sea, la persona se da cuenta, desgraciadamente, a través de una catástrofe, de un cachetazo como este, se da cuenta de algo que a lo mejor, hasta ese momento, no se había dado cuenta de que lo único que importa son los afectos, porque yo le podría decir a esa persona, sí, flaco, vos perdiste todo, casa, auto, lo que quieras, pero tenés tus 3 hijos ahí. Te quisiera ver si vivieras a 20 kilómetros de acá y no te hubiera tocado la inundación, pero hubieras perdido un hijo, a ver cómo estarías en este momento. Entonces, valorar las cosas que a lo mejor no pasan por lo material y pasan por otro lado, que hace que uno jerarquice realmente. Y que no estaban jerarquizadas. Exactamente. Entonces ahí es donde la persona empieza a sustituir y empieza a decir, al final yo fui un tonto. Tengo, qué sé yo, 50 años, me pasé toda la vida matándome para tener algo y los objetos materiales ya acá no hay a quién culpar, porque si, podría haber sido una catástrofe mucho más grande, no previsible, o sea que ninguna autoridad la podía haber previsto, como le pasa a los países de primer mundo, donde le ocurren... Se dan terremotos, tsunamis, Entonces, huracanes. un poco el mensaje es las cuestiones materiales, casa, auto, demás, y los significantes que uno tanto... Son reemplazables. Y los significantes también, qué sé yo, la juventud, la belleza, lo que ustedes hablan, se pierden en un segundo. Se pierden en un segundo. Lo único que queda, lo único que lo sostiene al sujeto son los afectos. Los vínculos, Por eso, no hay otra... Volví a eso, ¿no? No que hay otro uno elemento realmente donde... jerarquiza Ahí se da cuenta. Lo realmente importante. Doctor Savia, el libro, ¿cómo sigue? Viento en popa, la segunda edición... Sale ahora en abril, ya. 1000 ejemplares. Bueno, en la segunda edición le agregué 10 hojas para Doña María. Porque, está bien. Porque si bien se entiende, hay mucha gente que... Sexto no es el libro, ¿no? Que está en las librerías. Si bien se entiende, hay mucha gente que me dice, che, este término, el concepto del fantasma, esto de que el fantasma es la película que uno se hace y demás, le cuesta entenderlo. Entonces le agregué para Doña María... Que no es el de Ghost, ¿eh? No aparece Patrick No, Swayze. fantasma es la película. Bueno, en estas situaciones como las catástrofes estas, lo que se desgrana es el fantasma. Claro. Por eso la angustia. La persona tenía su fantasma armado perfectamente, hasta 10 minutos, hasta 6 horas antes de la catástrofe. Su ideal. Sí, su escena. Sí, su escenario donde se desarrollaba su escena. Bien, mal, regular, criticable, no criticable. Su realidad era esa. Su realidad, me está copiando. La realidad es el fantasma. Y de golpe se le desgrana. Y lo deja expuesto ante lo que él no quiere ver, su terrible vulnerabilidad. Sí, es más o menos la parábola del rey, ¿no? Desnudo, que todo el mundo hablaba del traje, ¿no? Exacto. Y de pronto se dan cuenta que frente al espejo no tiene ropaje. Entonces el rearmado del fantasma ahora va a ser, bueno, ¿en base a qué rearmamos el fantasma? En base a cosas que sean menos vulnerables, los afectos. Los afectos no caen.